Esta semana vamos a hablar de guerra. Y le decía el domingo que no es precisamente lo que estamos hablando los viernes de guerra espiritual, pero tiene que ver con todo lo que es la lucha y lo que ha sido la lucha permanente del ser humano. Es importante saber, y quiero ir de lo general, quiero ir a lo personal en cuanto a con qué luchamos usted y yo. ¿Cuál es la guerra suya? ¿Cuál es la guerra del mundo? ¿Cuál es la guerra de las personas que allá afuera no saben ni para dónde van? Y que nosotros podamos identificar primero, ¿cuál es la guerra de los cristianos? ¿Qué necesitamos hacer con esa guerra? ¿Y qué vamos a hacer con la guerra que está librando el mundo allá afuera? Son cosas que la Biblia dice que nos toca a usted y a mí, y que es nuestro deber todo lo que vamos a ver con relación a la guerra general y a la guerra personal. ¿Qué significa la palabra guerra? Vamos a ir mirando lo que significa según el texto que vayamos leyendo. Empecemos con Santiago capítulo número 4. Santiago el capítulo número 4. Santiago 4:1 al 3. Léalo conmigo, mi hermano. Dice, está preguntando el apóstol Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Mire cómo Santiago le está hablando a la iglesia o al mundo. A la iglesia. Y dice que en medio de la iglesia hay unos pleitos y hay unas guerras y hay cosas tan tremendas. Y dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Quiero que se quede allí y que vayamos a lo que significa, estas palabras que hay aquí. Dice guerras, 41:71. Dice hacer bullicio, guerra, literalmente o figurativamente, un solo encuentro o una serie. Sí, muchas batallas o una sola. Batalla, guerra, guerrear. Entonces, eso nos lleva al 41:70 y dice, estar enzarzado en guerra. ¿Sabe qué es estar enzarzado? Estar inmerso en una guerra, estar incluido, estar metido. Estar enzarzado en guerra, es decir, batallar, literalmente o figurativamente, luchar, combatir, pelear. Eso dice de dónde vienen las guerras y los pleitos. Miremos qué significa la palabra pleito. Pleito, batalla, igual. Es decir, controversia, conflicto, contienda. Eso es lo que significa. ¿De qué está hablando Santiago? De un pleito, de un conflicto, de una situación de pelea. Y Santiago dice, ¿usted por qué vive peleando con todo el mundo? ¿Sabe por qué? ¿De dónde proviene el hecho de que viva enredado en contiendas, en pleitos, en alegatos, en conflictos? ¿Sabe de dónde viene eso? Dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Pasiones. Hemos visto que las pasiones, al igual que las obras de la carne, son sentimientos que se activaron, que se alimentaron y se convirtieron en algo muy, muy fuerte. Pasiones, emociones llevadas a otro nivel que ya arrastran a la persona a hacer cosas indebidas. Entonces dice, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Póngale cuidado. Él tiene guerra por fuera, pero esa guerra por fuera, con la mamá, con el papá, con el esposo, con la esposa, con los hijos, con el vecino, con el hermano en la iglesia, dependen de una guerra interna. ¿De dónde provienen esas guerras y esos pleitos? Dice,
no es de vuestras pasiones, las cuales combaten otra pelea. Combaten. ¿Qué significará combatir? Dice, servir en una campaña militar, figurativamente ejercer el apostolado con sus deberes y funciones, contender con las inclinaciones carnales. Mire cómo dice que combatir no es solamente malo, sino que también se puede combatir bien. Está combatiendo dentro de ese ser cristiano, está combatiendo la palabra de Dios, pero está combatiendo las pasiones. Entonces, mire estas dos clases de guerra que quiero que veamos en estos 3 días. La guerra que se ve hacia afuera, el pleito, la contienda, las enemistades, hacia afuera, que provienen de una guerra interna, y eso lo vamos a ampliar más adelante, lo dejamos allí. Esto como introducción le quiero decir. Pero entonces, ¿quién nos enseñó a pelear? Pregúntese, ¿quién nos enseñó a pelear? Usted tiene que tener como siempre mucho cuidado y estar muy atento a su palabra, a su Biblia, a la Biblia que el Señor le ha permitido tener. Mi pregunta es, ¿quién le enseñó al ser humano a pelear? ¿Quién lo metió en esa guerra? Génesis, capítulo número 3, el versículo número 15. Bueno, desde el 14. Y Jehová Dios, ¿quién? Jehová el Señor. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Quién estaba cazando una pelea entre los demonios y el ser humano? ¿Quién? ¿Quién estaba? 3:15. 3:15. Analice eso. La palabra enemistad del 3:42 dice hostilidad, enemistad, eso es. ¿Quién puso hostilidad? ¿Quién decretó la hostilidad y la enemistad entre Satanás y los seres humanos? No cualquier ser humano, la iglesia. ¿Quién la estableció? Dios. ¿Quién? Oiga, ¿qué pasó? ¿Usted sí está aquí? Póngale atención a esto, porque si usted puede entender lo que vamos a estudiar esta semana, muchas cosas van a tener sentido, cosas que uno en la vida cristiana nunca se explicó. Dios fue el que dijo, listo, los voy a poner a pelear a todos los demonios que andan con usted, con la descendencia de la mujer. La mujer es representante de la iglesia, y usted y yo somos la iglesia. Y lo que el Señor estaba diciendo era, voy a poner enemistad, voy a armar un pleito, una contienda, una guerra entre los demonios y la iglesia. En esos días hablábamos que Satanás tiene en su ejército, ¿cuántos saben que Satanás tiene un ejército? La palabra huestes espirituales significan ejércitos, multitud de demonios. Pero arranca diciendo principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Esas son jerarquías. Satanás, para pelear la batalla que lo quiere llevar a destruir la tierra y a destruir el hombre y a separar al hombre de Dios, entonces tiene principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El Señor Jesucristo en su ejército, ¿qué tiene? La iglesia. ¿Qué tiene? Alguien dijo por allá, ángeles. No. Nos tiene a nosotros. ¿Quién es el ejército del Señor? ¿Qué pasó viniendo? ¿Qué pasó? ¿Quién es el ejército de Cristo? No voy a gritar, ¿quién es el ejército de Cristo? Escuche, eso es una razón más por las cuales es imposible que uno de los 5 ministerios haya
o pueda ser anulado mientras que estemos en esta dispensación. La jerarquía de los demonios ya está dicha, pero Jesucristo tiene en sus filas un ejército conformado por la iglesia. Oiga, y las jerarquías son apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Eso es. Esa es la situación. Y Dios Él mismo fue el que estableció el pleito, la contienda, la enemistad entre la iglesia y los demonios. El día que un cristiano se alía con un demonio, ese día sí es terrible. Así mismo como cuando la iglesia hace pactos con los políticos, así, igualito, con el gobierno, pactos. No se puede. La iglesia, escúcheme, la iglesia tiene que permanecer en la identidad de que es el pueblo de Dios en esta tierra, para levantar vallado alrededor de todos los seres humanos los cuales Satanás quiere destruir. ¿Está entendiendo hasta ahí? Pero ¿por qué Dios, escuche, no se pierda nada, pero por qué Dios nos mete a nosotros en ese pleito? ¿No sería mejor que más bien, como dicen algunos ministros, dejemos quieto a Satanás y Satanás no se mete con nosotros? Si nosotros dejamos quieto a Satanás, él ni nos pone cuidado. Mentira, eso es una vil falacia. No es verdad. Satanás tiene sí o sí toda la intención de destruir la humanidad y primeramente la iglesia de Jesucristo, porque él sí sabe lo que muchos cristianos no saben. Satanás sabe que cuando el cristiano conoce quién es, entonces cree en la autoridad que Jesucristo le dio y ejerce autoridad sobre él y sobre todos los demonios. Eso es lo que él no quiere. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué el Señor más bien nos dijo, no, hagamos las paces con los demonios y que todos vivamos así como chévere, ¿no? Como que todos nos sonreímos unos a otros y los endemoniados pues no nos tocan a nosotros? Pero no, hermano, eso es imposible. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios nos mete en una guerra? ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios de guerra. Él es un Dios de guerra. ¿Sí sabe eso? Él es un Dios de guerra. Y entonces ha determinado que nosotros, la iglesia, y en lo posible toda la humanidad conociera la verdad de Dios para que el ejército fuera mayor, para que el ejército de Dios fuera mayor. Entonces, Éxodo capítulo 15, versículo número 1. Pasaron el Mar Rojo. Nuestro Dios sepultó el ejército de Faraón en el mar. Moisés y su hermana, y Aarón, empiezan a cantar con el pueblo, dice el versículo 1. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra. ¿Qué es Jehová? Un soldado. Óigame, Jehová es un soldado victorioso. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Bueno. Entonces, empiece a conocer, si no lo conocía así, empiece a conocer una de las muchísimas, múltiples facetas de nuestro Dios. Dios es un Dios de guerra. Y le aumento algo, y de victorias. No solamente un Dios de guerra, sino un Dios de victorias. Él jamás ha perdido una batalla. Nunca. Y déjenme decirle algo más. Nunca la perderá. Y los que estamos seguros del lado de Él, bajo su cuidado, bajo su protección. Pero entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? El Señor se determinó como un Dios de guerra y Él tenía enemigos, tenía unas armas, tenía instrumentos de guerra en ese tiempo. Mucha gente no entiende que aún siendo un hombre de guerra y siendo que su enemigo, leámoslo. El enemigo, el hombre infiel,
y los pueblos paganos. En ese tiempo iban por aquellos que no lo reconocían a Él como Dios y que se deleitaban en medio de la adoración de ídolos. Esos eran los enemigos del Señor, claro. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo número 3. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, y donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. La gente en Israel conocía que su Dios era un Dios de guerra, era un Dios de pleitos, de batallas, de conflictos, pero también que era un Dios victorioso. Amén. Las armas, todo tipo de armas, desde palos en adelante. Las primeras batallas que Israel llevó a cabo, las enfrentó con pedazos de madera, con piedras, mientras que los ejércitos enemigos tenían espadas, lanzas, carros metálicos con caballos. Esas eran las armas. El capítulo 9 de Isaías es una promesa del Mesías. Isaías 9:7 dice así: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, a ver, déjeme decirle aquí, hay unas teorías de gente que no estudia, de personas que no entienden la Biblia, que dicen que el Jehová del Antiguo Testamento era un Dios sanguinario, un extraterrestre que se alimentaba de sangre. Esa doctrina la conocí yo aquí. Claro, me invitaron a escuchar a un hombre, por allí por esos lados lo atendí, y él me explicó todo lo que en su doctrina creen. Y entonces dicen que el Señor Jesucristo no tiene nada que ver, escuché, que no tiene nada que ver con ese Dios conflictivo que es Jehová, con ese Dios sanguinario que era el Señor. Como la persona que no lee, como la persona que no escudriña, no entiende, entonces se imaginan una cantidad de cosas y salen a decir que es que Dios es malo. Aún, póngale atención a esto, y yo no sé si usted ya conoce la verdad bíblica sobre esto, pero póngale atención a esto. Aún cuando el Señor enviaba a Israel a que le diera muerte desde el más pequeñito de todos los seres humanos hasta el más anciano, que los hiriera a espada, siempre es el requisito, hiérelos a espada con un propósito, para que derramaran su sangre. ¿Sabe que hay gente que no entiende porque no ha leído y por lo tanto no ha entendido que había una intención tan hermosa en el Señor de salvar esas vidas, de salvar a aquellos que siendo unos paganos, adorando unos demonios, unos ídolos, si se morían de viejos se iban a condenar por siempre? Pero que derramando su sangre, Hebreos capítulo 9, y que el Señor me ayude a llegar a ese versículo. Hebreos, el capítulo número 9, dice así, versículo 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Sabe qué es remitir? Enviar a otro en otro lugar. Escuche esto, de esto hay un estudio, ahora se me escapa el nombre porque son 18 años haciendo estudios que me los tengo que aprender porque yo no me los sé, porque son inspirados por el Señor. Pero mire que cuando David, uno de los participantes de la gracia de Dios en el Antiguo Testamento, cuando David peca y manda a matar a Urías para quedarse con la esposa, o más bien para tapar el desaguisado que había hecho, el pecado vergonzoso que había cometido, de acostarse con una mujer ajena y de engendrarle un hijo, Natán va y le dice, y le hace una parábola, y él dice, maten ese sinvergüenza, y él dice, ese sinvergüenza eres tú. No te di yo, tú que estabas atrás de las ovejas del pueblo de Israel, no te di el pueblo para que fueras príncipe sobre él, y te entregué las mujeres de tu Señor en tu seno, en tu regazo, y si te hubiera hecho falta más te hubiera dado,
pero has pecado y has hecho blasfemar a los pueblos vecinos mi nombre. Y David dice, sí, he pecado, voy a morir. Y Natán le dice, no, no vas a morir. Tu pecado ha sido remitido, enviado a otro lugar, a otra época, a otro tiempo. ¿Sabe a dónde? A la cruz. ¿Está entendiendo lo que le digo? Entonces, bueno, si le va a dar la gloria a Dios, désela. Entonces, déjeme decirle esto, aún ese Dios de guerra, porque es un Dios de guerra, cuando enviaba al báculo, que era Israel, a que hiriera esos pueblos enteros, esas ciudades enteras, y no les decía ahórquelos, no les decía, mire, ¿sabe qué? Envenénelos, no, le decía, hiérelos a espada, porque, bueno, ¿qué puedo decir más que lo que dice la Biblia? La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y Dios es tan lindo. Eso para los que dicen que Dios no. Del Antiguo Testamento ninguno se salvó. Déjelo en incógnita. Estaremos un día allá con el Señor y le vamos a preguntar. Pero lo que me dice la Biblia a mí es que esas personas que Dios los sacaba de la adoración a ídolos y los mandaba a herir a espada, hay una gran esperanza de que ellos no se hayan perdido, porque con derramamiento de sangre había remisión de pecados. ¿Lo está entendiendo? Bueno, continuemos pues, eso le quería explicar. Entonces dicen, no, el Señor Jesucristo no tiene nada que ver con ese Dios vengativo y Dios sanguinario y Dios de guerra de la otra, con Jehová no tiene nada que ver. Perdóneme, es que Jesucristo es Jehová. Se lo compruebo. Isaías, capítulo número 44. Vamos a leer el versículo número 6. Isaías 44, 6. Dice la palabra del Señor. Así dice Jehová, Rey de Israel. Se está presentando nuestro Padre Celestial. Y su Redentor. ¿Quién es el Redentor? ¿Quién? No escucho. ¿Quién? Eso. ¿Sabe cómo le llama el Antiguo Testamento al Señor Jesucristo? Y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Así que no solamente, escúcheme, no solamente Él es igual al Padre, sino que Jesucristo siempre ha sido el que pelea. Claro, Jesucristo, Jehová de los ejércitos, es el que siempre ha defendido al pueblo de Dios. No, yo no sé si usted lo entiende, pero es Jesucristo, no es otro. Allí está, y usted puede ampliar ese estudio. Jehová de los ejércitos, Redentor, el Señor Jesús, aquel que siempre ha peleado las batallas por Dios. Entonces, nosotros vemos que la Biblia le llama Jehová de los ejércitos, el ángel de Jehová, pero siempre está en la primera línea de combate. Así que aquel que usted y yo conocemos como nuestro Salvador es un Dios de guerra. No, yo no sé si me está entendiendo. Mire, si lo duda, no diga nada, pero sigamos estudiando. Aquel que nos salvó a ti y a mí es un guerrero, es un Dios de guerra. ¿Sí? Entonces, póngale cuidado. El enemigo, el hombre infiel y los pueblos paganos. Las armas, todo tipo de armas, desde palos en adelante. El instrumento, el pueblo de Israel. En ese tiempo. Pero resulta que todo eso era una tipología de lo que hoy usted y yo podemos conocer. Resulta que Él vino a la tierra, se humilló para poder rescatar al hombre de su maldad. Él se humilló haciéndose hombre y ya en semejanza de hombre se humilló más. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ¿sabe una cosa? Déjeme le digo algo.
Él vino a pelear una guerra. Oiga, de otra manera, con otra estrategia, pero Él vino a pelear una guerra. Entonces, déjeme decirle algo. Yo le adelanto algunas cositas. Hoy, Él se enfrentó en guerra contra el enemigo. ¿Cuál es el enemigo? Antes era el hombre infiel y los pueblos paganos. Los mismos que muchos pueblos del oriente tienen todavía como enemigo al hombre infiel. Claro, usted sabe de quién le estoy hablando. Pero mire lo que dice Efesios. ¿Quiénes son los enemigos? Efesios, capítulo número 6, versículo número 12. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra carne, contra sangre y carne. ¿No tenemos lucha contra qué? Contra sangre y carne. Pero tenemos lucha. La guerra que el Señor estableció en Génesis la tenemos nosotros todavía, no se le olvide. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿quién? Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Diga conmigo, ningún ser humano es mi enemigo. No, ¿qué pasó? ¿En quién está pensando? Ningún ser humano es tu enemigo. Aunque digas, ¿cómo así que no, pastor? Si es que mi cuñado, si es que... No, ningún ser humano es tu enemigo. Y es ahí donde el pueblo de Dios se ha equivocado muchas veces. Cuando seguimos pidiendo, bueno, yo no, ni usted tampoco. Padre, volteale el baldón a esos brujos, Señor. ¿Qué está deseando? Que todo lo que el brujo haga se le vuelva en contra. Eso significa muerte para él. Porque el brujo y el hechicero lo que hacen es con propósito de muerte contra los demás. Y si se muere, no tiene la oportunidad de arrepentirse. Y si no se arrepiente, se va para el infierno. ¿Quién le dio a usted el trabajo de enviar gente al infierno? ¿Quién? ¿Dios? Dios no fue. No, perdóneme, pero no es así. Porque Él vino a esta tierra a pelear una batalla, una guerra, pero con estrategia diferente. Con enemigos diferentes. Ahora los enemigos de Dios no son los infieles, no, esos son los dignos de misericordia. Los brujos, los hechiceros son dignos de misericordia para Dios. La estrategia es diferente, pero el guerrero es el mismo y vino a vencer. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo número 2. El versículo número 15 dice así: y despojando a los principados y a las potestades, tremendo, los enfrentó y los dejó desnudos, les quitó la ropa, les quitó, óigame, el atavío de generales, de coroneles, de principados, de potestades, de gobernadores de las tinieblas, le quitó su atavío, le quitó sus soles, su mérito, su autoridad, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Ganó o no ganó? ¿Venció o no venció? Oiga, pero entonces, ¿cuáles fueron las armas? Segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Yo debería de haberle dicho todo ya, y no he podido. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 10, versículos, oiga, 4 y 5, versículo 4 y 5. Dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora los enemigos de los hijos de Dios, tuyo y mío, no son los seres humanos, son los demonios que establecen fortalezas en la mente del ser humano. Una fortaleza es un patrón de pensamientos, son un bloque de ideas que permanecen aún después de que el cristiano llega al conocimiento de Dios, permanece allí.
tratando de evitar que ese ser humano tenga una vida nueva completamente, tratando de evitar que ese ser humano que ahora conoce a Cristo se vuelva del pecado totalmente, se aleje de la mala conducta, del odio, del resentimiento. Esas fortalezas en la mente le llevan a decir: déjate de ser bobo, vos no tenés por qué humillarte delante de nadie, vos sos poderoso. Y muchos cristianos hace algunas décadas se sentían poderosos, pero en la carne, como para enfrentarse a otro a golpes, y no se daban cuenta que las armas de nuestra milicia, ¿qué? No son palos, no son espadas, no es un revólver, una pistola. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Oiga, ¿y cuál es el arma más poderosa que llevó al Señor a vencer? ¿Cuál fue? La obediencia, la humillación. No, ¿sí me está escuchando o no? Cambio de estrategia, ya no es volándole la cabeza a los enemigos como el apóstol Pedro trató de hacer, no, ahora es humillándose delante del Señor, ahora es guardando silencio. ¿Sabe qué? Ahora es pagando bien por mal. Ahora ¿sabe qué es amando a todos y a todas y haciéndoles bien a todos. Sí, escúcheme, si el cristiano no entiende esto, no entiende que por un lado estamos en guerra y tenemos un Dios de guerra, un guerrero victorioso, pero de guerra. Si no entendemos eso, y por otro lado, no entendemos que en esta guerra no le vamos a hacer daño a ningún ser humano, que vamos con todas contra los demonios que gobiernan las personas, que vamos con toda contra esos principados, esas potestades que ejercen autoridad sobre comunidades enteras para destruirse entre ellos. Si no entendemos eso, hermano, pienso que hay que estudiar. No nos vamos a ir. Vamos a estudiar. Pienso que hay que estudiar, que hay que ponerse juicioso a conocer a aquel que quiere que le conozcamos, a aquel que quiere que le entendamos. Mire, si nosotros, si la iglesia pudiéramos entender quién es Dios, cómo Él vino y se humilló hasta lo sumo y agachó la cabeza delante del Padre, y para agachar la cabeza delante del Padre tuvo que permitirle a todos los hombres que tuvieron la autoridad de hacerle daño, que le hicieran daño. Lo tomaron, lo apresaron, lo abofetearon, lo escupieron, le mesaron la barba. ¿Sabe qué es mesar? Arrancársela. Lo azotaron, le quitaron su ropa, se la robaron, lo colgaron en la cruz después de hacerlo llevar semejante cosa tan pesada. Y lo que el diablo no sabía, eso sí es una estrategia, hermano, de campeones. El diablo acostumbrado y pensando que era que el Señor Jesucristo iba a armar a todo el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel igualito, pensando que el Señor Jesús los iba a armar a todos con espadas y se iban a levantar en contra de Roma, del pueblo romano, y que como David entonces se iba a levantar semejante guerrero, y este hombre humilde, este hombre manso, sencillo de corazón, diciendo: dale a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. No pagues a nadie mal por mal, por el contrario, si te hieren en una mejilla, pon la otra. Esa es la estrategia. Pero cuando usted hace lo correcto, y me gusta esto, no sabe cómo me apasiona por el pasado que yo traigo. ¿Sabe quién es el que vence a los demonios? El que conoce los mandamientos muy pequeños, los mandamientos de justicia, y los obedece. Cuando usted guarda silencio ante un insulto, escúcheme, cuando usted paga bien ante alguien que le hizo mal, cuando usted desea lo mejor para alguien que está deseándole el mal a usted, usted no sabe que usted es más que vencedor en Cristo Jesús. Claro. Mire, dele la gloria al Señor. Escuche esto. En esta guerra, los cristianos y eso está en ese estudio, en el estudio está. En esta guerra, el cristiano que dice que los demonios lo afectaron, que es que un brujo le puso esto y lo enfermó, o que un brujo le está haciendo cosas y que no lo deja en paz, que le pica hasta la nuca. Él no sabe que la única manera de vencer a Satanás y a los demonios es obedeciendo a Dios.
y que Dios te manda que no aborrezcas a nadie, que Dios nos manda a usted y a mí que perdonemos a todos los hombres sus ofensas, porque si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre que está en los cielos perdonará nuestras ofensas. Y dice Mateo capítulo 18 en la parábola de los dos deudores, que aquel que no pudo perdonar, que aquel que no quiso perdonar, lo tomó y lo entregó a los verdugos, demonios atormentadores. Pero que aquel que agacha la cabeza, que aquel que hace el bien como resultado de cualquier mal que le hayan podido hacer, que aquel que contesta con una bendición a una maldición que le hicieron, ese es más que vencedor en Cristo Jesús. Ese es el que tiene un vallado de protección a su alrededor y camina en esta tierra como más que vencedor. Porque ahora la lucha no es contra sangre y carne. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria al Señor. Entonces, mire lo que dice, deme un momento. Sí, alcanzamos. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice la palabra del Señor así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Con esta humillación mire lo que pasó. 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Se da cuenta las armas que el Señor usó? La humillación. Mire, hermano, por eso es que la Biblia dice tan claramente: el que se humilla será exaltado. Pero el que se exalta, el que se envanece, será humillado. Cambio de estrategia, cambio de enemigos, cambio de armas. Hebreos, capítulo número 2. El triunfo del Señor, el triunfo de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo número 2, versículo número 14, 2:14. Dice la Biblia, dice la palabra del Señor: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mire que el Señor vence en la cruz del Calvario, y esa victoria te hace libre a ti y me hace libre a mí. Jesucristo, Jehová de los ejércitos, es un Dios de guerra. Oiga, dele la gloria al Señor. ¿Y qué pasó con la iglesia? Escúcheme, ¿qué pasó con la iglesia? Aunque usted y yo podamos decir que tenemos muchas luchas, Mateo, lo que la iglesia tiene que reconocer, hermano, es que en esta guerra todo está arreglado ya. No, espere. Capítulo 10, versículo número 1. Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Cuáles son nuestros enemigos? ¿A quién venció el Señor Jesucristo en la cruz? ¿Y a quién le dio potestad sobre los espíritus inmundos? Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Y será que nosotros con esa autoridad vamos a ir por el mundo tratando mal a la gente? Endemoniados, hijos del diablo. ¿Ah, sí? Vamos a orar para que se mueran ese poco de... No, hermano, no. El hombre de guerra, a la manera de su Señor Jesucristo, es un hombre manso y humilde, que ama al ser humano, pero sabe y está seguro que tiene autoridad sobre los espíritus inmundos. Eso no lo duda. Y sabe que mientras al hombre, al ser humano, lo puede abrazar, al demonio que está en ese ser humano le dice: desactívate en el nombre de mi Señor Jesucristo, y le obedece. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios
para la destrucción de fortaleza. Jehová es un varón de guerra. Jehová es varón de guerra. ¿Quién dice amén a eso? Lucas, le voy a dar el último texto. Y bueno, está bien. Aunque pensaba haber avanzado más, el Señor tiene control de todas las cosas. Lucas, capítulo 10, versículo número 19. Lucas 10, 19, dice la Biblia. Bueno, desde el 17, volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Oiga, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Eso ya es normal. Eso yo ya lo pagué, ya lo conseguí, ya conquisté el poder y la autoridad sobre los demonios. No se regocijen por eso, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque en otros tiempos el guerrero, el ministro que se decía ser un guerrero de guerra espiritual, era un hombre que aborrecía a otros hombres, era un hombre que se enemistaba con otros hombres, que hablaba mal de otras personas, ministros y todo lo demás. Hablaba mal del gobierno, hablaba mal del otro, de la otra, y entonces se creía muy poderoso y gritaba, y tenía que gritar 2 horas para poder que el demonio, engañándolo, se quedara quieto. La Biblia dice: aprended de mí. El Señor Jesús dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, pero con una autoridad única, hermano, que solamente el Señor Jesús puede tener. Esa autoridad el Señor te la dio a ti. Esa autoridad el Señor te la dio a ti. Entonces, somos hombres y mujeres de guerra, sí, pero no de conflictos en la carne, pero no de pleitos con las emociones. No, hermano, no, entienda eso. Reconozca un verdadero guerrero espiritual, reconozca un verdadero varón de guerra, como es nuestro Señor Jesucristo. Un hombre reflexivo, paciente, tranquilo, óigame, pacífico. Como él no tiene problemas con nadie, ni se mete en conflictos con otros seres humanos, los demonios le tienen temor, porque saben que no tienen derecho sobre él, porque él no odia, porque ha perdonado, porque no ofende a nadie en la carne, no. Entonces, a usted y a mí, los demonios nos respetan por eso, porque hemos entendido cuál es la estrategia de nuestro Dios, ese Dios de guerra. Entendimos que la estrategia es la obediencia a papá, el amor por los seres humanos, óigame, y la autoridad sobre los demonios. ¿Listo? ¿Hasta aquí ha entendido? No. Mañana le voy a seguir diciendo cosas, porque vamos a pasar a la guerra que tiene el hombre sin Cristo y a la guerra que tenemos usted y yo. Creo que ya puedo concluir esto aquí. Le quería decir que tenemos un Dios de guerra.